Este tipo de charlas usualmente se utilizan por distintos mecanismos e intenciones. Y es importante señalar que aquí esas intenciones y mecanismos no existen. De entrada, esta liga puede ser compartida con quien ustedes gusten, consideren que puede valorar este contenido. Y por otro lado, nadie, ni yo o cualquier otra persona, puede o debe, de nuestra parte, darles, pedirles sus datos personales, correo, cómo se llaman, de dónde son, etcétera. En distintos cursos o que se dan charlas gratuitas, consideren que es para eso, para sacar una información personal en una empresa. Cuando se prospecta, cuando se quiere vender algo, lo primero que les van a bajar es su correo electrónico, su nombre o su WhatsApp. Aquí no funciona de esta manera. Lo que nos interesa es transmitir nuestra doctrina de forma abierta o parte de ella para contribuir a sanear lo que consideramos en gran medida la invasión de la metafísica de lo absurdo y el facilismo o el pensamiento mágico. Y bueno, es por eso que nos brincamos todas esas facetas, porque no lo necesitamos y no es la intención. También consideramos necesario decirles lo siguiente, que este tipo de charlas son dadas por, en mi caso, que estoy al frente de la parte pública de esta organización, seres imperfectos, seres con errores en el proceder diario, familiar, laboral, y que por lo menos aquí jamás se les va a decir que un miembro de esta organización ha despertado a la conciencia máxima, recuerda sus vidas pasadas, etcétera, o los estereotipos clásicos a este respecto, porque de igual forma sería contribuir a la metafísica de lo absurdo, el pensamiento mágico y el facilismo. El tema que hoy nos reúne, erradica muchísimas ideas al respecto, posibles sofismas, ustedes determínenlo, al respecto de lo que es la filosofía, de que si se debe ser filósofo en el estricto sentido por estudiar determinada carrera o con cierto nombre. Asimismo, la falacia argumentativa que indica que el conocimiento está dentro de ti y que no necesitas ningún tipo de guía o expertise que te conduzca a este respecto. Creo que ninguno de ustedes tendría la profesión, si es que la tienen, o bien un molde que hayan tenido en la labor que realizan. Y si ciertamente cada quien es su propio maestro, lo vamos a hacer conforme estemos más adelante en el conocimiento de la esencia de las cosas. Entonces, sin más preámbulos, arranquemos. Gracias por su presencia. Al final, como dije, vamos a abordar las preguntas que haya, o si no hay ninguna, al inicio de la sesión siguiente. Consideremos primero lo que es la filosofía. Y bajo lo que venimos a compartirles el día de hoy es el pensamiento que a nosotros nos ha constatado, comparando, estudiando, por supuesto, distintas fuentes, pero como lo veremos más adelante, la filosofía no se trata de memorizar o de leer o de decir que sí al pensamiento de otros, sino de tomar ese pensamiento, hacerlo nuestro con base a la... sí, gracias, ya está grabando, creo. Con base a al propio pensamiento. Y vamos a ver qué es eso de un propio pensamiento. Primera instancia, lo primero que debemos hacer para incursionarnos en este mar de ideas que se vienen a compartir es definir lo más acertado posible, o si no que es con toda la asertividad, lo que es la filosofía. Ya que sin la base de este conocimiento será imposible llegar a puerto seguro, seguiremos estando en creencias. Y si bien las creencias son una parte inicial, no debemos quedarnos con creencias al respecto de lo que nos contribuya a conocernos por el resto de nuestras vidas.
Debemos llegar a la certeza y certidumbre de que sabemos lo que sabemos con bases. Estos principios de rumores e incertidumbres deben ir erradicándose. Porque si algo aborrece el filósofo, es el rumor infundado y la incertidumbre del miedo. Y es que aquí yace precisamente parte de la clave para definir la filosofía. La etimología de esta palabra no nos dice realmente demasiado. Aborda únicamente la composición de dos conceptos que habría todavía que definirlos. Amor a la sabiduría. Voy a poner el mute. Ya está, gracias. Bien, ahí está. Entonces, al no decirnos la etimología nada a este respecto, habría que ir hacia la idea, lo que se quiere o lo que vela esta etimología. Y es que la etimología de la palabra o de varias palabras, vamos a comprobar que no nos dicen demasiado y que es necesario saber incluso la historia de la palabra, cómo se empleaba la palabra en origen, porque en muchas ocasiones las palabras de hoy significan algo totalmente distinto, se han sacado de un contexto bastante importante. La etimología es una rama de la filología, ¿sí? Y que se encarga de analizar el origen, la evolución y el significado de las palabras, ¿sí? La filosofía es muy precisa en el empleo de nuestro lenguaje. Bien. Debido a que el lenguaje es la materia prima que tenemos para estructurar el pensamiento y así conocernos. Por ello, a lo largo de toda esta serie de charlas, dividida en 3 partes, posiblemente una cuarta, deberemos depurar bastantes paradigmas lingüísticos. Por ejemplo, empezar a discernir que en nuestro lenguaje utilizamos, a veces indiscriminadamente, creer y saber, desear que anhelar, alma, espíritu, profesor, maestro, querer, necesitar, memoria, recuerdo, amar o querer. La etimología estudia los elementos que determinan la mutación de las palabras y su significado. ¿Sí? Palabras como cantinflear, término que no existía antes de que el actor Mario Moreno Cantinflas, fue adoptada por la masa hispanohablante como sinónimo de hablar sin llegar a nada. Tal fue la influencia de este actor que la población llegó a validar el término. Esto es importante. La población llegó a validar el término cantinflear, haciendo que la Real Academia Española la institucionalice en sus textos, en sus libros. ¿Sí? De tal manera que palabras que para la masa tienen un significado, puede la misma masa llegar a desviar seriamente y gravemente el significado de otras. Así como se validó la palabra cantinflear, asimismo se ha desvirtuado, se ha desvinculado de su significado original otras tantas palabras, y esto lo pongo como introducción. Tales son las palabras religión y fanático, fanatismo, etc. Donde la primera, en su génesis, significa religare, que se compone de dos, se llaman componentes léxicos. El prefijo re, que tiene 5 significados, ¿sí? 5 significados tiene el prefijo re. Por el momento vamos a indicar 2, vuelta e intensidad, ¿sí? Y el verbo ligare, que significa ligar o atar.
Es la segunda palabra que va a ejemplificar cómo las palabras se sustraen de su significado original por la validación de la masa, por el uso y costumbre. Por eso un uso y costumbre puede ser errático y no lo que se siga por costumbre sea válido, ¿sí? Sea correcto. Habría que definir qué es correcto. Bueno, el segundo es fanaticus. Fanático se deriva de fanaticus, que a la letra significa servidor del templo. Pudieran indicarme, ahorita no va a haber participaciones, pero empiecenlo a registrar, pudiéramos indicar que ¿qué iniciado no busca el religare consigo mismo y o la esencia? ¿Qué iniciado no busca servir a su templo? ¿Habrá algún iniciado que no busque servir al templo corpóreo, al templo donde la enseñanza o al templo planeta Tierra? Mientras desconocemos estos hechos, como iniciados menores que somos, o bien curiosos a este respecto, o estudiantes de los misterios o de la vida, consideramos que ambas palabras tienen connotaciones a las cuales hay que rehuir en una generalidad. Alejarnos de la religión, del religare o del fanatismo, del fanum, que significa templo. Eso realmente es propio para el que quiera conocerse, ¿sí? De tal forma que estos símbolos que están acá son conocidos: la rueda de Samsara, el Om, el Yin Yang, este símbolo hinduista, la estrella de David, la escuadra del compás, lo que ustedes gusten y manden. No son símbolos religiosos. No son símbolos religiosos, sino símbolos de determinadas doctrinas de pensamiento. Y ahorita vamos a ver qué tiene todo esto que ver con la filosofía, ¿sale? El etimólogo, o propiamente el filogogo, que es un arte que el buscador de los misterios debe empezar a conocer, a empaparse, es decir, aquel que estudia con ciencia los textos y estructura del lenguaje, la evolución de la lengua, su desarrollo y mutación histórica, su influencia cultural, etc., debe preguntarse desde qué momento la palabra, en este caso, religión y fanático, perdieron su significado original, y así n cantidad de otras más. Déspota no significa individuo que trata con superioridad. Déspota significa amo o señor. Y hay que analizar el contexto, la historia de lo que antiguamente significaba un déspota. ¿Sí? Lo mismo la palabra idiota. Hoy piensan que es un insulto, y otras tantas más. Pendejo, imbécil, etc. No son por lo que la gente se llega a ofender. Pero esto para el filósofo lo sabe, y por lo tanto, si ustedes empiezan a involucrarse en esto, a la próxima que alguien les llame idiota, no tendrán por qué ofenderse, porque en primera tendrían que determinar si quien se los dice lo están validando ustedes con tal poder para insultarlos. En segunda, idiota significa idiotes, aquel, y idio, propio, aquel que solo le interesan los asuntos propios, y se utilizaba para definir a las personas que no les interesaba la política. Dentro de estas preguntas mismas, ¿no? ¿En qué momento se perdió el significado original de una palabra? Se agregan otras preguntas como ¿qué elementos permitieron que religare pasase a significar de la meta? El religare es la meta de todo iniciado, de todo individuo que quiere llegar a conocerse, de todo filósofo. ¿Sí? Cuando digo filósofo es iniciado, y ahorita vamos a ver por qué. ¿Qué elementos permitieron que religare pasase a significar de la meta de todo iniciado estudiante de sí mismo a sistema de creencias, el opio del pueblo, prácticas de culto, sistema de subyugación ideológica, entre otras? La etimología no nos dice qué significa eso. La etimología nos dice que religare significa volver
a atar con intensidad. Y por medio de la filosofía, bueno, ¿qué vamos a atar? Y no nada más atar, ¿qué voy a volver a atar? Porque eso significa, implica que algo ya estaba atado y que ahora lo tengo que volver a atar y con mayor intensidad para que esta vez no se zafe. Mismo la palabra fanático y repito, N cantidad de otras más. Esto que acabamos de hacer es un ejercicio filosófico. Pero regresemos a la búsqueda de su definición, de la definición, perdón, de la palabra filosofía. Ahora, no vamos a buscar la interpretación de lo que es filosofía, sino vamos a encontrar o a buscar para encontrar la definición de la misma. Porque si de interpretaciones nos vamos, pues cada quien que empiece lo que quiera. Y que con esa idea nociva y falsa de que todos los pensamientos deben ser tolerados y respetados, jamás vamos a conocer la filosofía. La filosofía es el ejercicio disertivo del pensamiento profundo para descubrir la esencia de las cosas. Hay que desarrollar esto. Repito, la filosofía es el ejercicio disertivo del pensamiento profundo para descubrir la esencia de las cosas. Para esto se requieren las dos bases del pensamiento profundo, para llegar a este descubrimiento de la esencia de las cosas. 1. Saber lingüístico. Recuerden que las palabras, las letras, el símbolo de cada letra tiene un significado, se estructuran, tiene otro. Y las letras, las palabras, son la materia prima que hace posible conocer. La segunda base para poder desarrollar, conocer el pensamiento profundo es la cesación del ruido que impera en la mente. La cesación del ruido que impera en la mente. Primero, saber lingüístico y la cesación del ruido que impera en la mente. Ahora, vamos a desglosar una a una. El saber lingüístico. El saber lingüístico debe comprenderse a la gramática. Es decir, saber hablar no es lo mismo que saber comunicar. La gramática es parte del trivium, que se compone de gramática, dialéctica y retórica. Pero la base es la gramática. ¿Sí? Esa es la gramática. Todos los demás no se conocerán si no se conoce la gramática. Hoy la gramática recibe algunos nombres diferentes, como lingüística, me parece, etc. Bien. El filósofo, o mejor dicho, el pensador profundo, y ahorita vemos por qué, estudia y practica el trivium hasta conocerlo. De otra manera, el pensamiento correcto, es decir, el pensamiento dialéctico, jamás se alcanzará. Así entonces, la retórica, es decir, la expresión de las ideas, será carente de substancia. Es decir, saber comunicar implica saber utilizar las palabras adecuadas en nuestra expresión, tal como lo hace cualquier maestro de cualquier oficio, ustedes mismos en sus profesiones. Quien sea músico sabe que no es lo mismo tocar una guitarra española que una guitarra de flamenco, no sé. ¿Sale? Quien sea profesor de educación física no es lo mismo utilizar conos altos que los conos chiquitos, etcétera. Hay que ser precisos en lo que vamos a querer comunicar para que se llegue al objetivo de esa comunicación. El oficio del filósofo consiste en comunicar la manera por la cual la gente pueda conectarse con la esencia de las cosas. Ese es el objetivo, o el oficio del filósofo, perdón.
¿Y por qué es importante este oficio de la filosofía? Decía un autor, un filósofo, vamos a ver si era filósofo o qué es lo que hace. Gracias, gracias. Bien. ¿Qué es lo que hace que un filósofo sea filósofo? Decía alguien llamado Karl Marx, es muy querido para algunos, muy estimado para otros. Nosotros debemos llegar al valor de cada uno de estos, ¿sí? Decía él en su tesis número 11 que la filosofía no se trata de pensar el mundo, sino de transformarlo. Y si esto hacemos un ejercicio de correspondencia, entonces la filosofía no es para andar mamaseando, no es para andar acumulando libros, frases famosas como esta, ¿sí? Autores, sino para transformarse. ¿En qué? A donde los lleve el ruido que impere en su mente. ¿Vale? Darle continuidad a su desarrollo. Pero esto no será posible si antes el ser humano no lo hace en lo individual y en lo grupal, en su contexto de desenvolvimiento. Porque no logrará la estabilidad que se necesita si hace las cosas correctas en su trabajo, pero no en su hogar, o viceversa. Es necesario aprender a trabajar en un paralelismo equilibrado entre lo que tengo que hacer conmigo, mi hogar y afuera. Es fundamental hacer eso. La filosofía contribuye a ello. Ahora, por cesación del ruido que impera en la mente, que es la segunda base para lograr el pensamiento profundo, se debe a comprender todo aquello que nubla nuestra mente, ocasionando con esto que el pensamiento no pueda movilizarse adecuadamente. Entonces aquí ya encontramos dos conceptos diferentes. Una cosa es el pensamiento, otra cosa es la mente. Y el pensamiento se mueve fluida o torpemente entre la mente si hay ruido. Y la palabra ruido aquí es retórica. Veamos qué significa el ruido. Sea torpe o definitivamente perezoso o fluido, el pensamiento va a desarrollarse así dependiendo del ruido. En una palabra, lo que nos hace sufrir. El ruido es todo aquello que les hace sufrir. Y habría que determinar que la gente sea honesta y que determine qué hace que mi pensamiento no vea tal solución. ¿Qué hace que no pueda salir de determinada problemática? Todo aquello que genera conflicto y o deseo es sufrimiento. Todo aquello que no comprendamos y que se encuentre en una incertidumbre y que ello estrese es sufrimiento. Hay distintos niveles, por eso el sufrimiento no se trata nada más de echarte a llorar y, pobrecito de mí. No, el sufrimiento también es no saber las respuestas que sabes te van a conducir a encontrarte. Para lograr un desapego adecuado es necesario depuración y rectificación. Y estos dos, depurar y rectificar, es el gran impedimento para que una persona conozca la filosofía y por ende a sí mismo. En otra serie de charlas abordaremos el tema, si se gusta, solo que este sí sería un poquito más largo, ¿sí?, que esta serie de 3. Pero lo que sí es necesario indicar es que la depuración y la rectificación del pensamiento por añadidura rectifica y depura el estilo de vida del individuo. Y dentro de ese proceso también se sufre, porque incluso se puede hasta incrementar el sufrimiento, porque si sabes lo que se debe hacer y no lo haces, va a ser peor. ¿Sí? Si sabes lo que se tiene que hacer y ya habías sublimado u ocultado determinado deber que hoy por medio de la filosofía o después llegues a descubrir que tienes que resolver esto pendiente porque de otra forma no vas a poder avanzar,
es peor ser consciente de las cosas. ¿Sí? Dos de los principales ruidos que imperan en la mente de todo buscador son las emociones, que no los sentimientos. Una cosa es la emoción y otra cosa es el sentimiento. De hecho, las emociones evitan conocer los sentimientos. ¿Sí? Se sabe perfectamente que cuando un individuo está enojado, tiende a cometer errores en su pensamiento y en su actuar, lamentándose en ocasiones por lo que se dijo o se hizo. Estás enojado, vas en el carro y chocas por enojo, ¿no? Que si no tuvieras, si te hubieras mantenido en ecuanimidad, no en control, porque de ahí donde hay control hay conflicto, y donde hay conflicto hay deseo de ganar, y donde hay deseo hay sufrimiento, ¿sale? Sino que se sepa dirigir esa energía que desprende determinada emoción. Entonces, después nos lamentamos por lo que decimos o hacemos, y asimismo aquellos o aquellas personas que han dado todo por aquel que aman y que de repente, ¡boom!, mal pagan, ¿no? Como dicen. Y ¡boom!, se dan cuenta que por la emoción no pensaron bien las cosas y se entregaron a un abusador. Que por la emoción, ¡boom!, se rentaron ante un trabajo que aprovechó tu necesidad, etcétera, etcétera, etcétera. No pensaron bien las cosas porque había ruido, y este es emocional. La emoción, tanto agradable como desagradable, nubla la eficiencia del pensamiento. La vida iniciática da la bienvenida a las emociones, por supuesto, pero también las conoce, ¿sale? Hay que saber aprovechar la energía termodinámica que emana de la emoción. En semanas próximas arrojaremos el taller Inteligencia Emocional, la falacia, como subtítulo, donde se transmitirá que llamar inteligencia emocional a la inteligencia emocional no es nada más erróneo, sino por completo una arbitrariedad. No existe la inteligencia emocional. Y vamos a analizar por qué y a desmenuzar por qué. También analizaremos los elementos que irrumpen en el proceso del pensamiento eficiente y cómo se erradican. Sigamos entonces. Ahora, el empleo de las palabras no se usa de forma indiscriminada, como ya lo vimos en religión y fanatismo, ¿no? Fanático. Hay que determinar en qué momento emplear una o sustituir otra, y para ello es fundamental, nuevamente, el análisis etimológico. Y como es importante esto, vamos a hacer un segundo ejercicio. La palabra dogma, que es otra palabra a la cual usualmente se nos enseña a huir, no, nada de dogmas, ¿no? Pobrecito de mí. La palabra dogma es griega y significa, es griega, proviene de dokein, pues ahí está. Dokein significa opinar o principio. ¿Sí? Dokein significa opinar o principio. Así entonces, un dogma es el fundamento de una línea de pensamiento. ¿Sí? Por otro lado, la palabra doctrina proviene del latín y significa ciencia o sabiduría. Lo componen 3 léxicos, ¿vale? Docere, que significa enseñar; tor, que es el agente o quien enseña; e ina, que significa relación o pertenencia. Eso significa doctrina. Por otro lado, la palabra adoctrinar, a otra palabra que hay que rehuir, nos han enseñado, se compone de 3 léxicos. A, doctrina, y ar, donde el sufijo, o más bien el prefijo a, significa hacia o da la idea de proximidad. El prefijo a, el primero, es hacia o la idea de proximidad. Doctrina, bueno, ciencia o sabiduría, y el sufijo ar, ¿sí? Ar
eh, es la manera de hacer las cosas, ¿sí? Ahora entonces, veamos algo interesante a este respecto. Encontramos aquí que las tres, en su análisis, dogma no es, en esencia, una sentencia que deba ser impuesta y aceptada por la fuerza o una lavativa de cerebro, sino más bien es un fundamento, una opinión o principio de un conjunto de ideas. Doctrina es la ciencia o sabiduría que se transmite. Y aquí vienen las bases. No nada más es hablar, es transmitir con bases lo que se sabe. ¿Sí? Y que adoctrinamiento es la manera o forma en la que se transmite la ciencia o la sabiduría determinada. Bien, esta puede ser de forma coercitiva o loable. Puede transmitirse una ciencia sofística o falsa, o bien una cierta y útil para su desarrollo. Entonces, el adoctrinamiento puede emplearse tanto en una causa noble como en un sometimiento, una causa corrupta. Adoctrinar no es transmitir una idea por subyugación. Es la manera por la cual se transmite lo que se sabe. ¿Sí? Se puede observar o apreciar ahora una manera más justa de emplear las palabras en nuestro día a día. Pero sucede que al darte cuenta de esto, lucharás contra toda una horda de individuos que sigan pensando que doctrina, religión, dogma, fanatismo, pendejo, idiota, dominus, ¿cómo se llama? Déspota, déspotes, dominus, etcétera, son cuestiones a las que hay que rehuir. Dicen algunos, son palabras negativas. Y estas son conceptualizaciones degeneradas o desviadas, producto de comportamientos humanos que emplean el nombre de estas palabras para hacer sus fechorías. Porque díganme si no se piensa que la religión es la perdición de los hombres por aquellos que utilizaron su nombre o dicha palabra para corromper la mente de los débiles. La religión en sí no hizo nada. Fue el hombre quien la sacó de contexto. Así entonces, si yo tomo este lapicero, ¿sí? Si yo tomo este lapicero y lo utilizo para sacarle el ojo a alguien, el lapicero tendrá que ser tipificado o puesto en la legislatura de sus países como los lapiceros son un arma. No, yo saqué de contexto el lapicero y en vez de utilizarlo para la expresión, lo utilicé como algo para lo que no fue hecho. Conceptualicé el uso y el significado del lapicero. Asimismo, las palabras. Sin embargo, el iniciado filósofo, al anhelar la justicia, emplea palabras o emplea las palabras y conceptos de forma correcta, porque conoce lo que es la idea, el concepto y la conceptualización. La idea es el fondo del significado de una palabra. El concepto es la definición de la palabra. Y la conceptualización es lo que la masa o lo que el individuo cree, sin fundamento, que es el significado y formas de emplear una palabra. Así entonces, la conceptualización de religiones, opio del pueblo, sistema de subyugación, sistema de creencias, culto, etc. Esa es la conceptualización. El concepto de religión se obtiene de la etimología y es volver a unir con intensidad.
mientras que la idea de religión es el conocimiento supremo y útil de sí mismo, volverse a conectar con sí mismo. Esto no es un asunto de interpretación. La filosofía especula al observar, por supuesto, especula al observar el objeto o circunstancias de la cual quiere sustraer la esencia para conocerlas. Así entonces, de la especulación se comienza a experimentar lo conducente para llegar a la comprobación de los planteamientos. La interpretación es un asunto subjetivo que implica la explicación de las cosas basadas en supuestos. La falta de observación total de las circunstancias contribuyen a que las cosas sean interpretadas. Repito, la falta de observación de las circunstancias contribuyen a que las cosas sean interpretadas. Pero la revelación es algo distinto. La observación total es algo distinto. Mientras que la interpretación etimológicamente hablando significa intermedio, es decir, que no hay un contacto directo entre tú y el objeto por conocer, interpretación. La revelación proviene del latín revelatio, que significa, si se dan cuenta, tiene nuevamente el sufijo re, vuelta a intensidad, que estos son 2 significados de 5 que tiene, latín revelatio, y significa acción y efecto de ir atrás del velo. En este caso, una libreta que cubre mi cara entre ustedes y yo, o la mascarilla que hoy usamos, es el velo para que evita me observes. Pues la revelación es la acción o efecto de ir hacia atrás del velo. La interpretación no va atrás del velo. La interpretación siempre tiene un intermediario. Y en vastas ocasiones, ese intermediario es tu propio ruido. La revelación, precisamente, aboga por erradicar ese ruido para que veas las cosas con claridad. La filosofía debe estar enfocada hacia la revelación, entonces, no hacia la interpretación. Pero para poder asimilar una revelación es necesario que nuestro discernimiento se encuentre lo más depurado posible. ¿Cómo verter agua potable en una cubeta con excremento y después beber el agua? Ya no sería potable. Depuren su pensamiento para conocer la esencia de las cosas. Es necesario, para poder asimilar, es otra cuestión, para poder asimilar una revelación, es necesario que nuestro discernimiento se encuentre lo más depurado posible, que sepamos cómo utilizar las facultades que tiene el pensamiento para conocer, como lo son el razonamiento en sus múltiples subdivisiones, la inteligencia, que conlleva la utilización de la deducción, inferencias, analogías, comparación, aforismos, lógica, bla, bla, bla. Y por supuesto, la intuición. Dejemos de considerar que el razonamiento es la máxima facultad de discernimiento. No caigamos en lo que muchos se han quedado, lo que después se llamó la diosa razón. Bueno, esta es la presentación de lo que es la interpretación, entre, medios, no hay un contacto directo, mientras que en la revelación estás observando directamente porque no hay ruido, ¿sabe? Ahora, ¿qué es el discernimiento? Es la capacidad del pensamiento para separar entre lo útil y lo más útil. Usualmente pensamos en situaciones de bien o mal, pero es que hay mucha subjetividad a este respecto, entre lo que es el bien o el mal, entre lo que es la moralidad.
Por eso el iniciado filósofo no es una persona altamente moral, como ustedes algunos ya están viendo, que están leyendo la trilogía que se les pasó. Un filósofo no es una persona de alta moralidad, sino de ética y mucho más allá de virtud. ¿Sí? Eso lo vamos a analizar en las sesiones próximas. Ahora, el discernimiento lo debemos dividir en 3 grandes grupos, cada uno con sus principios, con sus dogmas o fundamentos propios que contribuyen al redescubrimiento de las cosas, ¿sí? A saber, los 3 grandes discernimientos son discernir entre la ilusión y la realidad. ¿Cuáles son sus características? ¿Cómo surge? ¿Cómo se pueden conocer? Discernir entre la oscuridad y la luz. ¿Qué significa estas palabras retóricas? ¿Qué significa la oscuridad? ¿Qué significa la luz? ¿Cómo conocer? ¿Cómo salir de una? ¿Para qué sirven las otras? Y el tercer gran discernimiento, que es discernir entre la mortalidad e inmortalidad. De igual forma, ¿qué significa esta cuestión retórica? Esos son los 3 principios del discernimiento. Son consideraciones especiales para todo filósofo, ya que de otra forma se perderá en un mar de información que no de conocimiento. Una cosa es la información y otra cosa es el conocimiento. Más aún en este mundo globalizado y digital, donde el buscador puede llegar a empaparse de lo que indaga y o estudia hasta llegar al punto de volverse loco o frustrado. ¿Sí? Y eso es interesante. Eso es bastante interesante lo que ocurre hoy al respecto de indagar en distintas fuentes, y la gente ya no sabe ni qué es, cómo llamar a las cosas, qué línea seguir. Hoy observamos que hay personas iniciadas en masonería sabiendo o yoguismo, metafísica, lo que ustedes quieran. Y dentro de sus instrucciones dicen, a ver, yo soy cabalista, ¿no? Es como los cristianos dicen, es como la masonería. No, o sea, si estás en un grupo metafísico, aprende a hablar con metodología, con tecnicismos metafísicos. Si estás en un grupo masónico, aprende a hablar, ¿sale? Porque si es como los cabalistas, ven con el cabalista. Es necesario que el filósofo, recuerden, que emplea las palabras adecuadas. Y si el iniciado anda ahí buscando con un pensamiento mariposa, jamás va a encontrar la esencia de las cosas, se va a confundir hasta terminar loco o frustrado. Pero ahora, es necesario determinar un segundo momento de este estudio. ¿Qué o quién es un filósofo? Si se dan cuenta, a pesar de que y al final lo terminaremos de comprobar, de que esta charla sea dada a conocer por un grupo masónico, como lo es Sangre Masónica, no hemos empleado tecnicismos masónicos. ¿Sí? Aquí no se viene a hablar sobre filosofía masónica, sino de filosofía. No hemos hablado con tecnicismos búdicos ni cristianos. Y eso es importante, mentes. Porque un maestro sabe enseñar a un hombre, a una mujer, a un niño, a una niña, a un creyente, a un ateo, a un ángel o a un demonio. Un maestro no lo limita el lenguaje, porque sabe adaptar su verbo a donde el mensaje necesita ser escuchado. Si el maestro se encuentra en un grupo cristiano, hablará con tecnicismos cristianos. En un grupo masónico, hablará con tecnicismos masónicos. En un grupo budista, hablará con tecnicismos budistas. O en estos momentos, con lo que tiene que ver con la filosofía. Y eso permite deslimitarte o descondicionarte de una sola línea de pensamiento hasta considerar que tu línea de pensamiento es la máxima, es la única y la panacea del mundo. Eso es una falacia.
¿Y entonces qué es un filósofo? Más que responder de manera directa, me gustaría que cuando llegue el momento, hagamos un ejercicio dialéctico. Y hoy la gente ya no sabe lo que es un ejercicio dialéctico, que es el intercambio de ideas que, pese a acalorarse, no se pierde el objetivo. Los cuestionamientos constantes, como los hace Sócrates, como ya leyeron, que se ganó grandes enemigos, no todos, por más grandes individuos que sean, aceptan ser cuestionados. Hay quien piensa que si lo cuestionas es una falta ante tu autoridad. ¿Sí? Entonces, hagamos más adelante un ejercicio dialéctico, mayéutico, como ya lo están conociendo en la trilogía que se les envió. Cesemos el ruido, cesemos nuestra personalidad, adquiramos la actitud de alumno y alimentémonos de lo nuevo por conocer. Si no, no tiene caso estar en charlas de este tipo. Actualmente un filósofo es un individuo que se ha graduado de la licenciatura de filosofía. Díganme si no. Un filósofo más chipocludo, o sea, como que más perrón, y experto es aquel que tiene maestría o doctorado. Y si ha sacado un libro, bueno, o sea, ni les digo, ¿no? Porque se posiciona en una élite filosófica que ya en el mundo no los merece en ocasiones. Eso es ser filósofo. Pero si comparamos con la vida de los primeros filósofos occidentales, ya vamos limitando nuestro estudio, porque sería otro momento estudiar la filosofía oriental, y bueno, dicen que la filosofía nació en Grecia. En esencia, la palabra nació en Grecia, pero el ejercicio del pensamiento profundo para llegar a la esencia de las cosas no nació en Grecia. ¿Vale? Bien. Si comparamos a los primeros filósofos occidentales, nos podemos dar cuenta que en aquel tiempo no había escuelas en el sentido estricto institucional o académico institucional de hoy día, donde pagas tu mensualidad, te gradúas de la escuela, tal, y adelante. No existía eso. Y no quiero decir que lo de antes, porque esa es otra cuestión de pensamiento mágico, ¿no? Es que los maestros antiguos, es que es complejo decir eso, porque eso implica que algo estás haciendo, que te quedas en el pasado, que piensas que el pensamiento, la sabiduría antigua, como dicen muchos, para vender, la filosofía antigua es más que la de hoy, y no. Veremos que la filosofía o la sabiduría es sabiduría cuando es trascendente. Más bien, sí, cuando es trascendente, es decir, cuando no importa el tiempo, la edad, la era, va a ser vigente en todo momento. Sigamos. Así entonces, un filósofo no era aquel que, graduado de una academia, había recibido un diploma que lo acreditara como tal. La filosofía de ahora son personas que han leído mucho. Los docentes en filosofía son ahora individuos, en lo general, por supuesto, hay grandísimas excepciones, conocidas y no conocidas, públicas y no, que transmiten, los individuos, los filósofos contemporáneos en lo general, son individuos que hoy transmiten dichos libros y que contribuyen a la transmisión de la información que necesitan saber los alumnos para graduarse. La filosofía debe transformarte, debe depurarte y rectificarte. No es para almacenar información. Los estudiantes de filosofía, en sus orígenes, y hoy hay filósofos de licenciatura, de maestría, que están rescatando esas prácticas, afortunadamente. Los estudiantes del pasado no adquirían sustancialmente su información de los libros, ¿no? Eran bases. Y algunos libros sí te manejaban axiomas por completo, por supuesto, pero eran bases. Mucho menos los llamados los filósofos presocráticos.
Es curiosamente que haya filósofos, que se hable de la filosofía como un antes o después de Sócrates. Por eso Sócrates es nuestro objeto de estudio en las siguientes sesiones. Los estudiantes de filosofía del pasado adquirieron su información, su materia prima de la observación directa y la reflexión profunda. Conforme estos individuos avanzaron en su desarrollo, comenzaron a transmitir su conocimiento a los interesados, plasmándolo en libros, plasmándolo en diferentes, o lo que hoy conocemos, libros, hojas, etc. Obteniendo así sus primeros alumnos, discípulos del futuro. Nuevamente, ¿cuál es la diferencia entre un alumno a discípulo? ¿Sí? O discípulo, o alumno, discípulo. Discípulo es lo mismo que aprendiz. ¿Cuál es la diferencia entre alumno a discípulo, aprendiz? Los que estén iniciados, que estén en esta charla, piensen al respecto. ¿Son alumnos o son discípulos? O algo más fuerte, ¿tienen a un profesor o un maestro por instructor? ¿O tuvieron? Y es que el discípulo aprendiz, más que alimentarse de los libros, se nutre de su maestro. Por ello, el profesor enseña lo que sabe, pero el maestro enseña lo que es. Así entonces, los licenciados de filosofía, considerando esto, ¿deben de llamarse en estricto sentido filósofos? ¿Puede ser una persona sin estudios académicos superiores o sin haber cursado la carrera ser un filósofo? ¿Qué se requiere para ser tal? Hay muchas personas que hablan sobre las líneas de la filosofía, ¿sí? Y estas líneas de la filosofía, nosotros desde acá les decimos que no existen. O por lo menos es incorrecto nombrarlas o clasificarlas así. La filosofía iniciática no existía en aquel tiempo. La palabra o adjetivos calificativos de iniciático, ¿sí? De iniciático, es solo un adorno empleado para vender. Si hoy se llamó charla Introducción a la Filosofía Iniciática, era como para llamar la atención. Pero ya entrando acá, se les dice, no existe algo como la filosofía iniciática. Y vamos a ver por qué. La filosofía es ya iniciática porque la iniciación no es un proceso que ocurre en una ceremonia, en un sentido estricto de idea, no de concepto ni de conceptualización, sino de idea. Todas las iniciaciones ritualísticas son simbólicas. Velan el proceso real, que es la realidad, iniciático que ocurre en los confines de la conciencia. Y anótese, obsérvese, que conciencia está escrito con S y con C. Lo que la gente llama iniciación no es un proceso que te haga especial, sino responsable. La filosofía contempla la sucesión discipular, por lo menos un alumno capaz de reconocer a un maestro digno de él para que lo instruya. De tal manera que acercarse a un filósofo iniciado en el sentido de idea no es aquel que te abre las puertas a la ritualística y material, sino aquel que sabe conducirte a la esencia de las cosas. Entonces, debemos seguir llamando maestro a alguien o a aquellos que llamamos maestros, que es un maestro. ¿Enseñan lo que es o lo que saben?
¿Es digno el instructor que tienes para ti o es el que te tocó? El filósofo no es un individuo indeciso, que no sepa qué quiere de la vida o cómo conducirse en ella. No es alguien que evite las acciones de sus actos. Ya leyeron o ya están leyendo, descubriendo la vida de Sócrates, el antes y el después. No es alguien desprovisto de sus responsabilidades. Se les ha dado 3 escritos en sus respectivos audiolibros, por si no, por las vicisitudes de la cotidianidad. Hay gente que no le da tiempo ya ahora a leer, pero eso no le impide conocer o pensar en el tráfico, donde sea, que abordan una trilogía interesante al respecto de una parte de la vida de Sócrates. Es solo una parte. Al final de esta serie de conferencias abordaremos lo esencial de ese momento histórico y que se ha perdido hoy en la gran mayoría de estudiantes de la vida. Comprenderemos mejor lo que es y no es un filósofo cuando lleguemos a ese momento. Pero, mientras tanto, analicemos lo que falta. Los principios de la filosofía, y esto es algo que tienen que indagar, cuáles son los principios de la filosofía en la contemporaneidad versus lo que hoy vengo a trabajarles, a compartirles. El primer principio de la filosofía es la búsqueda de la esencia de las cosas. Ese es el primer principio de la filosofía. La búsqueda de la esencia de las cosas. Y ahora, esta búsqueda de la esencia de las cosas, hay una línea muy curiosa que habla sobre la famosa duda filosófica. Una duda filosófica no es algo que digo, oye, ¿qué hora es? ¿Qué tal está la comida de mamá? Esas son dudas, pero no son filosóficas. ¿Por qué? Porque no te contribuyen a conocerte. Una duda filosófica es aquella que contribuye a conocerte y que se estructura con maestría por medio de planteamientos dialécticos, con gramática, y se empieza a resolver con silogismos. Hay toda una ciencia al respecto. Entonces, el primer principio es la búsqueda de la esencia de las cosas. El segundo es el conocimiento directo de las facultades del pensamiento. Si no conocemos cómo pensar con inteligencia, cómo razonar abstracta o concretamente, cuál es la diferencia entre deducción, inferencia, silogismos, etcétera, lógica, no desarrollaremos nuestras facultades completas y la búsqueda del conocimiento de las cosas será torpe o desviada. El tercer principio es la observación, ¿no? La revelación. Aquello que me dijo alguien, que resulta es verdad o que tomo por verdad, no mientras no te conste. Ya sea en la observación directa material, ya que hay algo muy interesante, o en la observación directa sutil. ¿Vale? 4. Y bueno, vamos a hablar sobre esto último. ¿Cuál es esa observación sutil? Por no emplear la tan prostituida palabra metafísica. ¿Qué dije? Sí. La experiencia sutil sería que ustedes identifiquen a alguien, un amigo, una persona, hombre, mujer, etcétera, que amen. ¿Cómo comprobar que aman a esa persona y no es obsesión? Ustedes empíricamente lo saben. No pueden demostrarlo porque hay, y esto es algo que vamos a hablar más adelante, hay axiomas, hay sentencias que son ciertas pero no pueden ser demostradas. ¿Por qué?
porque lo eterno no cabe en un tubo de ensayo. ¿Sí? Y esta parte es importante para el trabajo filosófico más profundo. Hay asertividades que no pueden ser demostradas y que por ello no implica sean falsas. Hay sentencias que no pueden ser demostradas y que por ello no implica sean falsas, son verídicas, certeras. El cuarto principio de la filosofía es el empirismo, atreverte a. El amor no existe, porque no lo has experimentado, chavo. ¿Vale? No existe tal cosa. Ya fuiste, no, pero me dijeron que no, no, está cabrón, ¿no? Y el quinto principio es la operatividad de lo descubierto. Entre paréntesis, la enseñanza. Un filósofo es solo filósofo mientras pudiéramos o debiéramos a lo mejor clasificar estudiante de filosofía o que juega a filosofía, si el individuo al descubrir una enseñanza no la opera. Pudiéramos encontrar otros principios de la filosofía, de hecho vamos a encontrar otros principios, pero hay algunos que desde esta trinchera hemos descartado. Sin embargo, hay que cuestionar lo establecido. Es importante eso. Recordemos que los principios de la filosofía moderna, como también se le ha llamado, y eso es algo que no me late mucho, no existe la filosofía antigua ni filosofía moderna, existen las prácticas de los filósofos antiguos y las prácticas de los filósofos modernos o del futuro, porque la filosofía es siempre, ¿sí? Fueron gestadas, la llamada o la erróneamente llamada filosofía moderna, fueron gestados no por individuos en el estricto sentido filósofos, porque se había ya perdido al momento de que se establecieron, uno, la sucesión discipular, dos, los principios que abordamos ahorita, como la operatividad de lo descubierto, la enseñanza, y muchos descubrimientos filosóficos, científicos, la filosofía es la madre de todas las ciencias, como bien sabemos, han sido empleadas no a favor de la enseñanza, sino para joderse al individuo. Una persona así no puede ser considerado un filósofo. La sucesión discipular es el elemento fundamental para poder dar continuidad a la llamada filosofía. Entre estos principios modernos encontramos al cientificismo, el racionalismo. Pero si discernimos a profundidad, nos damos cuenta que un principio de la filosofía no es el cientificismo, porque hay muchísima información que no puede ser comunicada entre datos, estadísticas, ni métodos científicos. Creo que fue Galileo Galilei cuando observó y dijo que si se sustrayera la resistencia del aire, una bala de cañón caería al mismo tiempo que una pluma. En ese momento no tenía, o sea, estamos hablando de hace 500 años, no tenía más, no tenía la capacidad para demostrar su aseveración que en la revelación de su discernimiento le dijo. Decir que si quitas la resistencia al aire, una bala cae igual que una pluma de ave. En el 2000 y tanto se hizo el experimento por medio de una máquina que sustrajo el aire y la bala cayó a la misma velocidad que la pluma. ¿Sí? Bien, y así hay otras bastantes asertividades que se demostraron hasta siglos después. Por eso el cientificismo no es un principio de la filosofía. Como vimos anteriormente, hay sentencias verídicas que no pueden ser demostradas, pero que por la revelación son comprobadas. Bueno, bien, ahora, la razón, el racionalismo como principio de la filosofía que los modernos filósofos, este calificativo me hace ruido, ¿no? La razón no es la única ni la más grande facultad de pensamiento
de la que está dotado el ser humano. Ramanujan nos demostró, este gran matemático, que por la intuición se pueden llegar a resolver problemas matemáticos que nadie había resuelto antes. Y así otra serie de individuos del mundo científico, material. O mejor dicho, que el ser pensante altamente evolucionado, para no utilizar la razón no es la única facultad de pensamiento ni la más grande que tiene el ser humano o el ser altamente pensante que puede utilizar para descubrir la esencia de las cosas. Tiene más facultades de pensamiento, como ya las habíamos hablado, y la razón no es la más grande, pero sí es la más básica en lo que implica aprender a vivir. ¿Sí? Así entonces, el racionalismo no es un principio de la filosofía. Será una intelectualidad base a desarrollar el individuo para empezar a conocer, pero no es un principio. Por último, dentro de esta exposición, la filosofía nace como palabra griega. Es importante recuperar esto que se dijo anteriormente. Pero como ejercicio del pensamiento, prácticamente con el primer hombre o ser pensante que comenzó a indagar en la curiosidad que permite adquirir el conocimiento de la esencia de las cosas, para dejar de sobrevivir y comenzar a vivir, es como nace la filosofía o empieza a incursionar este ente en la filosofía. Asimismo, y esto es algo interesante, asimismo, quien les diga que te enseñará filosofía, no le crean, ya que la filosofía no se enseña, se aprende. Lo que te enseñan en las academias no es filosofía. En ella te enseñan a memorizar el pensamiento de otros para pasar un examen. Por ello, encontramos a N cantidad de graduados en filosofía que no saben qué hacer con su vida, cómo ganarse el pan, ni cómo llegar a conocerse, y doctores en filosofía. Solo conozco uno. Y su vida es un caos. Si en verdad fuera filósofo, sabría encauzar su vida, sabría monetizar su talento, sabría vivir en opulencia o con, no voy a decir humildad, porque vivir con un gasto, con un ingreso económico abajo de la media no es ser humilde, ¿eh? No es ser humilde. Un individuo filósofo puede ganar 100,000, lo que quieran, una gran cantidad de dinero en su país, mensualmente, y no irse al extremo de la polaridad, y servir con utilidad a él, a su familia y a sus semejantes. Lo mismo un individuo que gane un salario mínimo, se mantiene ecuánime y se conoce. Entonces, hay un gran problema en las facultades de filosofía, porque ya no enseñan filosofía. Lo que el maestro te enseña no es filosofía, sino la manera de cómo llegar a conocerla. Por medio de la adquisición del libre pensamiento, que no es otra cosa más que la movilidad absoluta, sin condicionantes ni limitantes, de absolutamente todas las facultades disertivas. Nos quedamos para resolver preguntas al respecto de este tema y al término nos vemos la siguiente semana bajo las mismas indicaciones que en esta primera sesión se dieron.